Corté lazos con mi familia después de que no asistieran a mi boda por apoyar a mi hermano menor, pero ahora me contactaron porque mi madre está en el hospital y quiere que me haga cargo de él. Tengo 29 años, y a los 24 tomé una decisión que cambiaría mi vida, cortar lazos con ellos y mudarme a otro estado. Lo que me llevó a esa decisión no fue fácil ni impulsivo, pero fue algo que sabía que tenía que hacer para mi propia paz mental. Déjenme explicarles por qué. Soy la hermana mayor de un niño de oro. Mi hermano, Lucas, 25M, siempre fue el centro del universo de mis padres, especialmente de mi madre, Olivia, 57F. Desde pequeños, era evidente que Lucas recibía un trato especial. Mientras a mí se me pedía responsabilidad, sacrificio y ser una buena hermana mayor, Lucas podía hacer lo que quisiera, con excusas como, es el menor, necesita más atención o, él no sabe mejor, pero tú sí. Recuerdo que, cuando tenía 10 años, pasé meses preparando una coreografía para un recital de baile en la escuela. Estaba tan emocionada, porque los maestros habían dicho que sería la estrella del espectáculo. El día llegó, y justo antes de salir al escenario, mi madre se levantó de su asiento y dijo que debíamos irnos porque Lucas había perdido su pelota de fútbol y estaba llorando en casa. Esa fue la primera de muchas veces que mi vida quedó en segundo plano por él. No me malinterpreten, quiero a Lucas, pero la dinámica que nuestros padres establecieron entre nosotros lo hizo crecer con una actitud de todo me lo merezco y me dejó cargando un resentimiento que no sabía cómo manejar. A pesar de todo, intenté complacer a mis padres, sacaba las mejores notas en la escuela, ayudaba en casa, cuidaba de Lucas cuando ellos trabajaban tarde, y me esforzaba por ser la hija modelo. Creí que, si era lo suficientemente buena, finalmente verían mi esfuerzo y me amarían de la misma manera. Pero el día de mi boda fue la gota que derramó el vaso. Desde pequeña, soñé con una boda al aire libre. Cuando mi prometido, Ilaiche, 30M, y yo decidimos casarnos, trabajamos meses ahorrando para hacer que ese sueño se hiciera realidad. Elegimos un lugar hermoso en las montañas de Colorado, y aunque fue un gasto considerable, queríamos que fuera un día especial, no solo para nosotros, sino también para nuestras familias. Invité a mis padres y a Lucas con meses de anticipación. Incluso cubrimos el costo del transporte para que pudieran venir desde Texas. Pero 2 semanas antes de la boda, recibí una llamada de mi madre diciendo que no podrían asistir. ¿La razón? Lucas tenía un campeonato de videojuegos ese mismo día, y era importante para su futuro. Me quedé helada. Lucas ni siquiera jugaba a nivel profesional, pero para mis padres, su gran oportunidad era más importante que mi boda. Intenté razonar con ellos, pero todo lo que obtuve fue, él te necesita más de lo que tú nos necesitas a nosotros. Ese día, al caminar por el pasillo sin ellos presentes, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque aunque sabía que mi familia no me valoraba, una parte de mí aún deseaba que estuvieran allí para compartir ese momento. Alivio, porque finalmente entendí que nunca sería suficiente para ellos, y no tenía sentido seguir intentándolo. Después de mi boda, decidí cortar lazos, bloqueé sus números, eliminé nuestras redes sociales, y me mudé con Ilaiche a Denver para comenzar nuestra vida juntos. Desde entonces, he trabajado duro en mi carrera como diseñadora gráfica, y Ilaiche y yo hemos construido una vida estable y feliz. No he mirado atrás, hasta hace 2 semanas. Hace 2 semanas, después de 5 años de completo silencio, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje decía, hola, Emma. Es mamá. Por favor, llámame cuando tengas tiempo. Es importante. Me quedé mirando el mensaje por unos minutos, intentando procesarlo. Mi madre había sido la principal promotora de nuestra dinámica familiar disfuncional, así que no esperaba este contacto. Mi instinto inicial fue ignorar el mensaje. Después de todo, ¿por qué me buscarían ahora, después de años de dejarme claro que no era prioridad para ellos? Sin embargo, la curiosidad pudo más, y terminé llamándola. Cuando atendió, su voz sonaba diferente, más cansada, más vieja. Después de un momento de incómodo silencio, dijo, Emma, tu madre está en el hospital. Necesitamos hablar. Resulta que mi madre había sufrido un accidente cardiovascular hacía unos días. Aunque estaba estable, los médicos dijeron que necesitaría meses de terapia y descanso para recuperarse. Mi padre, Henry, 60M, se encontraba demasiado ocupado manejando las finanzas de la casa y cuidando de Lucas como para estar presente en el hospital. Ahí estaba el problema, no había nadie que se encargara de las cosas que mi madre solía hacer. Necesitamos que vengas, dijo mi madre. En ese momento, algo en mí se rompió. Ella decía necesitamos como si fuera mi deber. Como si esos 5 años de silencio no hubieran ocurrido. ¿Por qué me buscas ahora? Le pregunté, sin poder ocultar la molestia en mi voz. Hubo otro silencio, seguido de un suspiro. Emma, sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, pero Lucas te necesita ahora. Ahí estaba de nuevo, el nombre de Lucas. Siempre Lucas. ¿Y yo? Respondí con una risa sarcástica. ¿Alguna vez pensaste que yo necesitaba algo?
Mi madre intentó justificarlo todo como un malentendido y dijo que esta era una oportunidad para reparar nuestra relación. También me contó que Lucas estaba pasando por un momento difícil, había dejado su último empleo hacía un año y estaba deprimido. Según mi madre, él era demasiado sensible para manejarlo solo. Lo que realmente querían era que yo volviera para cuidar de Lucas mientras mi madre estaba en recuperación. Lo presentaron como una oportunidad de unirnos como familia. Después de la llamada, me sentí una mezcla de rabia y tristeza. No podía entender cómo, después de todo lo que pasó, seguían tratando de manipularme. Quería decir que no, cerrar esa puerta para siempre, pero algo me detuvo. Había algo diferente esta vez. Tal vez era el hecho de que mi madre estaba en el hospital, o tal vez era la pequeña parte de mí que aún quería una familia, aunque sabía que nunca sería perfecta. Así que, después de hablarlo con Ilaiche, decidí ir a visitarlos. Compré un boleto de avión a Texas para ver a mi madre en el hospital. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que necesitaba confrontar esta situación para poder seguir adelante, sin importar el resultado. Cuando llegué al hospital, fue como entrar en un mundo extraño. Mi madre estaba acostada en la cama, con tubos conectados a su brazo y una mirada cansada. Apenas me vio, rompió a llorar. Gracias por venir, Emma, dijo, su voz quebrada. Sabía que podía contar contigo. No respondí de inmediato. Miré alrededor del cuarto, buscando a mi padre o a Lucas, pero no estaban ahí. ¿Dónde están?, pregunté. Tu padre está en el trabajo y Lucas, bueno, está en casa. Ha estado muy estresado. Por supuesto. Incluso en una situación como esta, yo era la que debía cargar con todo. Pasé los siguientes días ayudando con cosas básicas, organizando citas médicas, hablando con los médicos, y asegurándome de que mi madre tuviera todo lo que necesitaba. Pero lo que realmente me estaba molestando era Lucas. Aunque estábamos en la misma ciudad, no se molestó en aparecer ni una sola vez. Finalmente, no pude más y le escribí un mensaje directo: Lucas, soy Emma, mamá está en el hospital y necesita apoyo. ¿Piensas venir o no? Horas después, recibí una respuesta seca: estoy pasando por muchas cosas. No puedo lidiar con esto ahora. Ahí lo tenía. Lucas estaba, como siempre, poniendo sus necesidades por encima de las de los demás. Y, como siempre, yo era la que tenía que limpiar el desastre. Mientras estaba en el hospital una noche, mi madre me miró con una expresión que no había visto antes, algo que parecía arrepentimiento. Emma, sé que te pedimos mucho, dijo, en voz baja. Pero Lucas, él no puede solo. Necesita que alguien lo guíe, y tú siempre has sido tan fuerte. Ese fue el momento en que finalmente lo entendí. Mi madre no estaba pidiendo perdón ni intentando arreglar nuestra relación. Lo que quería era que yo tomara su lugar como el cuidador de Lucas. Me quedé en silencio, sintiendo la ira hervir dentro de mí. Después de aquella conversación con mi madre, me quedó claro que, para ellos, mi única función era resolver los problemas de Lucas. Esa noche, regresé al hotel donde me estaba hospedando, incapaz de dormir. Ilaiche me llamó para ver cómo estaba, y después de escucharme, dijo algo que me hizo pensar. Emma, ¿por qué sigues permitiendo que te traten como un plan de emergencia? No tienes que cargar con esto. Él tenía razón, y decidí que había llegado el momento de enfrentar a Lucas. Ya no podía seguir dejando que ellos dirigieran mi vida como si fuera un recurso al que podían recurrir cuando les convenía. A la mañana siguiente, fui directamente a casa de mis padres. Lucas estaba en la sala jugando videojuegos, como si nada estuviera pasando. La casa estaba un desastre, platos apilados en la mesa, ropa tirada por todos lados, y una atmósfera densa de desorden que parecía reflejar perfectamente la vida que llevaba. Lucas, dije, entrando sin saludar. Él levantó la vista de la pantalla, claramente sorprendido de verme. ¿Puedes apagar eso? Necesitamos hablar. Rodó los ojos pero obedeció, algo que ya era un milagro en sí. ¿Qué pasa?, preguntó, con un tono aburrido. ¿Qué pasa?, repetí, casi riendo por la incredulidad. Nuestra madre está en el hospital, y tú estás aquí sentado como si no tuvieras una sola responsabilidad en el mundo. Ya sé que está en el hospital, respondió, encogiéndose de hombros. ¿Qué se supone que haga? No soy bueno con esas cosas. Su respuesta me dejó boquiabierta. No eres bueno con esas cosas, dije, mi voz subiendo sin que pudiera evitarlo. Lucas, yo tampoco soy buena con estas cosas, pero al menos estoy allí. ¿Por qué crees que todos tenemos que resolver tus problemas mientras tú sigues viviendo como si el mundo te debiera algo? No tienes idea de lo que estoy pasando, respondió, con un tono que intentaba ser desafiante pero que solo sonaba débil. No es tan fácil para mí como lo es para ti. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. ¿Fácil para mí?, respondí, sintiendo mi sangre hervir. ¿Tú piensas que mi vida ha sido fácil? Desde que éramos niños, tú eras el que siempre recibía apoyo, mientras a mí me decían que me hiciera cargo de ti. A ti te lo dieron todo, yo tuve que trabajar por cada cosa que tengo. Y ahora, en lugar de levantarte y ser un adulto, sigues esperando que alguien más limpie tu desastre. Lucas no respondió de inmediato.
Se quedó mirando el suelo, incómodo, mientras yo intentaba recuperar el aliento. No pedí ser el favorito, murmuró después de un largo silencio. No, pero nunca hiciste nada para cambiarlo, respondí. Lo permitiste, y ahora lo esperas como si fuera tu derecho. La conversación quedó en el aire después de eso. Lucas no dijo mucho más, y yo me marché, cansada y frustrada. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Me di cuenta de que no podía obligarlo a ser responsable. Si él no quería cambiar, nada de lo que hiciera iba a hacer la diferencia. Esa noche, volví al hospital para ver a mi madre. Cuando llegué, le dije lo que había pasado, sin suavizar las palabras. Por primera vez, ella no trató de justificarlo. Me miró en silencio, como si finalmente entendiera algo que nunca había querido ver. Emma, no sé qué decirte, dijo, su voz temblando. Siento haberte puesto en esta posición. No necesitas decir nada, mamá, respondí, cansada. Pero tienes que entender algo, no puedo ser responsable de Lucas. No puedo. Mi madre asintió, aunque sus ojos mostraban dudas. Sabía que todavía esperaba que cambiara de opinión, pero no lo iba a hacer. Al día siguiente, decidí regresar a Denver. Le dije a mi madre que seguiría ayudándola con cualquier necesidad médica o financiera que tuviera, pero que mi relación con Lucas había llegado a su fin. No podía seguir sacrificando mi paz mental por alguien que no quería ayudarse a sí mismo. Antes de marcharme, dejé una carta para Lucas en la casa, sabiendo que no tendría el valor de decirle todo cara a cara. En la carta, le expliqué cómo me sentía y lo que esperaba de él. Le dije que la vida no iba a esperar por él, y que era hora de que tomara responsabilidad por su futuro. Cuando llegué a casa, Ilaiche me abrazó como si supiera exactamente lo que había pasado. ¿Te sientes bien con tu decisión?, preguntó. Sí, respondí, respirando hondo. Por primera vez en años, siento que estoy tomando control de mi vida. Volver a Denver después de aquella intensa semana en Texas fue como exhalar después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Me sentí aliviada, pero también emocionalmente agotada. Sabía que la decisión que había tomado, poner límites y priorizar mi bienestar, era la correcta, pero eso no significaba que fuera fácil. Durante los primeros días de regreso, me enfoqué en reorganizar mi vida. Ilaiche fue mi mayor apoyo, asegurándose de que tuviera el espacio para procesar todo lo ocurrido. Sin embargo, a pesar de su compañía y de mi decisión firme, no pude evitar pensar en mi madre, y especialmente, en Lucas. Me preguntaba si él había leído mi carta, y de haberlo hecho, si la había entendido. Pero algo en mi interior sabía que no debía obsesionarme con esas preguntas. Ya había hecho mi parte, y ahora era su turno de tomar el control de su vida, ¿o no? Pasaron un par de semanas sin ninguna noticia de Texas. Por primera vez en años, sentí una verdadera paz mental. Comencé a retomar mis planes para lanzar mi propio negocio de diseño gráfico, un sueño que había estado en pausa durante mucho tiempo. Ilaiche y yo incluso discutimos la posibilidad de alquilar un espacio para establecer mi estudio. Un día, mientras estaba en medio de una reunión con un posible inversor, recibí un correo electrónico inesperado. Era de mi madre. El mensaje decía: Emma, sé que estás ocupada, pero quería agradecerte por lo que hiciste mientras estuviste aquí. Aunque no lo parezca, tus palabras realmente impactaron a Lucas. Sé que todavía no lo parece, pero está empezando a hacer cambios. Está buscando un trabajo. Te mantendré al tanto. Cuídate. Lo leí varias veces, tratando de procesar lo que significaba. No estaba segura de si creerlo o no. Sabía que mi madre siempre había tenido una inclinación por suavizar la verdad para proteger a Lucas, pero una pequeña parte de mí quería que fuera cierto. Ese correo marcó un antes y un después. No porque cambiara mi relación con ellos, sino porque, por primera vez, dejé de sentirme culpable. Me di cuenta de que no importaba si Lucas realmente cambiaba o no, lo importante era que yo había puesto un límite, y ese límite era saludable para mí. Con el tiempo, empecé a sanar las heridas que había arrastrado durante años. La terapia fue una herramienta clave para entender que la responsabilidad de mis padres hacia Lucas nunca debió haber recaído sobre mí. Aprendí a separar mis emociones del caos que era mi familia. Ilaiche y yo también crecimos más como pareja. Hablar de lo que había pasado con mi familia nos ayudó a construir una relación más sólida, basada en apoyo mutuo y respeto. Unos meses después, recibí otra actualización de mi madre, esta vez mucho más breve. Lucas consiguió un trabajo. Gracias por no rendirte con nosotros. Sentí un nudo en el estómago al leer esas palabras. Había algo esperanzador en ellas, pero también un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Sabía que no podía volver a ese lugar. Podía celebrar los logros de Lucas desde la distancia, pero no iba a romper los límites que había establecido. Mis prioridades ahora estaban en mi propio bienestar, mi matrimonio y el negocio que estaba empezando a despegar. Abrir mi estudio fue un hito importante para mí. La inauguración fue pequeña, solo con amigos cercanos y algunos colegas. Ilaiche me sorprendió con un discurso improvisado,
hablando sobre todo lo que había superado para llegar a este punto. Emma no solo ha construido este negocio, dijo, mirándome con orgullo, sino que ha reconstruido su vida. Y estoy seguro de que este es solo el comienzo. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir orgullo por lo que había logrado. No volví a hablar directamente con Lucas. Aunque mi madre me actualizaba ocasionalmente, yo mantuve mi distancia emocional. Un año después de cortar de nuevo los lazos con mi familia, me encontraba en un lugar mucho mejor emocionalmente. Mi negocio estaba prosperando, y Ilaiche y yo habíamos comprado una casa en las afueras de Denver. Era una nueva etapa, llena de proyectos emocionantes y por fin, sin las cargas emocionales que me habían perseguido durante tantos años. Un día, mientras estaba revisando correos en mi estudio, recibí una notificación inesperada, un mensaje de Lucas. Era breve, casi torpe, pero directo. Emma, quería agradecerte por lo que me dijiste aquella vez en casa. Aunque me dolió en ese momento, me di cuenta de que tenías razón. He estado trabajando en mí mismo. Sé que no merezco otra oportunidad contigo, pero solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Gracias por todo. Leí el mensaje varias veces, intentando descifrar sus palabras. Parecían genuinas, pero también sentí una mezcla de emociones que no podía ignorar. Durante años, Lucas había sido una fuente constante de frustración y dolor en mi vida, pero esta vez no sentí ni enojo ni tristeza. Lo único que sentí fue paz. Decidí no responderle de inmediato. No porque estuviera enojada, sino porque quería asegurarme de que, al responder, lo haría desde un lugar de sinceridad y claridad emocional. Esa noche, hablé con Ilaiche sobre el mensaje, y él me ayudó a ver algo que no había considerado antes. Emma, no necesitas decidir nada ahora. Responde si sientes que eso es lo que quieres hacer, pero recuerda que tu bienestar sigue siendo lo más importante. Tenía razón. Así que tomé un par de días para reflexionar antes de escribirle una respuesta. Lucas, agradezco tu mensaje. Me alegra saber que estás trabajando en ti mismo. Por ahora, necesito mantener el espacio que he construido, pero espero que sigas avanzando. Te deseo lo mejor. No quería abrir una puerta que no estaba lista para cruzar, pero tampoco quería cerrarla de golpe. Envié el mensaje y no esperé respuesta. Unos meses después, mi madre me llamó inesperadamente. Al principio, dudé en responder, pero algo me dijo que debía hacerlo. Su voz sonaba distinta, más calmada, casi como si finalmente hubiera aceptado que yo no era su solución para todo. Emma, solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Siempre he sabido que eras fuerte, pero ahora entiendo cuánto te hemos pedido sin darnos cuenta de lo injusto que fue. No sabía qué responder. Por un lado, esas palabras eran algo que había deseado escuchar durante años. Por otro, no podía evitar pensar que llegaban demasiado tarde. Gracias, mamá, respondí simplemente, sin entrar en detalles. No sentí la necesidad de prolongar la conversación ni de buscar un cierre más profundo. Para mí, esas palabras no cambiaban el pasado, pero me permitieron cerrar ese capítulo sin resentimiento. La vida siguió avanzando, y con el tiempo, las interacciones con mi familia se hicieron cada vez menos frecuentes. Lucas eventualmente se mudó a otra ciudad, consiguió un trabajo estable, y según mi madre, incluso comenzó a asistir a terapia. Aunque nunca restablecimos una relación cercana, me alegraba saber que estaba dando pasos para crecer. El momento en que realmente encontré mi cierre llegó unos años después, cuando Ilaiche y yo tuvimos a nuestro primer hijo. Sostener a nuestra hija en mis brazos me hizo ver todo desde una nueva perspectiva. No quería repetir los errores de mis padres ni perpetuar la dinámica disfuncional en la que había crecido. Ese día, me prometí a mí misma que iba a criar a mi hija en un ambiente de amor y equidad. Ilaiche y yo trabajamos juntos para asegurarnos de que ella siempre se sintiera valorada por lo que era, no por lo que pudiera aportar o por las expectativas de los demás. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro hacia atrás y veo cuánto he crecido. La relación con mi familia fue un desafío constante, pero también me enseñó a establecer límites, a priorizar mi bienestar y a construir una vida que realmente amo.